nosotros tenemos aproximadamente 72 lenguas indígenas vivas. Somos un territorio indígena increíble y tú ves, grandes urbes están en el norte del país, pero de ahí hacia abajo nos escondemos en los Andes y nos protegemos en estas montañas por las condiciones climáticas, selváticas, pero de ahí hacia abajo tú en el mapa ves verde, verde y todo ese verde lo cuidan comunidades indígenas. Los arhuacos son una de esas comunidades, están ubicados al norte del país y son aproximadamente, yo creo que ya lo pasaron hace rato, pero son aproximadamente 65.000 miembros y conservan todas sus culturas. Su lengua se llama el Iku y el Iku no tiene traducción como decir azul, le dicen en inglés, no, es un lenguaje que es de adentro y expresa más emociones. Entonces llegar tú a explicar qué es Bitcoin, ¿por qué le va a servir a una comunidad que lo único que le interesa es cuidar la naturaleza porque son los guardianes de ella? Entonces en Nagusimaque la gente produce lana porque tienen las ovejas y la transforman en hilo, producen todos los insumos con los que el resto de comunidades trabajan, entonces reciben dinero, pero ese dinero lo guardan debajo de los colchones y ellos bajan una vez al año a comprar lo necesario al, a la capital comercial que se llama Pueblo Bello. Y es un recorrido más o menos en 3 horas en Willys. El Willys pues es un jeep y es carretera destapada. Incluso hay muchos de ellos que nunca han bajado al pueblo más cercano. Entonces me decían, ¿para qué Bitcoin? Entonces fue presentarles la idea filosófica de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Porque todos podemos ser Bitcoiners, porque Bitcoin es una solución a las problemáticas del mundo. A ellos también les ha tocado de primera mano vivir la violencia, no cosas fáciles, cosas muy densas. Entonces, cuando vos le explicas que reparar la economía es reparar el mundo, eso sí te lo entiendo. Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más a Bitcoiner Podcast. Ya toqué un episodio en español. Vamos rotando. Esta temporada estoy rotando un poco más que las anteriores. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio anterior. Ya saben quién fue. Siempre doy la opción antes del podcast a mi invitado de hoy, de si quiere saber quién es el invitado anterior, porque va relacionado con la pregunta que hace. Me ha dicho que no, así que no voy a mencionar, pero ustedes ya vieron el episodio. Espero les haya gustado. Pero para los que saben, realmente celebro el trilema. Realmente es la Trinidad, como dijimos en el podcast. Muy buen episodio con ellos. Espero tenerlo a los tres juntos en el podcast. Creo que vamos a aprender mucho de ellos y ver las diferencias entre boomers y millennials. Creo que aquí ha dado una pequeña pista. Pero en fin, no me quiero enrollar mucho porque la historia de hoy es bastante interesante. En la vida, muchas personas nos conocemos a través de Bitcoin y fuera de Bitcoin. He descubierto un proyecto bastante bueno, simplemente porque tengo personas que están trabajando en proyectos bastante similares y descubrí que hay una historia muy buena y a mí me gusta contar no solo la parte técnica, también cómo Bitcoin impacta en la vida real de las personas. No solo el dinero, ya sabemos que esa es solo la capa superior, pero detrás de ello, si abrimos más capas, es mucho más profundo. Prácticamente en cada una de nuestros sectores de nuestra vida. Me gusta contar casos de usos reales de cómo Bitcoin impacta. Pero Bitcoin es la solución, así que primero hay que conocer el contexto de las cosas y para poder entender cómo realmente se aplica. Así que hoy vamos a hablar sobre una historia bastante buena. A mí me ha gustado y quiero compartirla con ustedes y por eso he traído a alguien nada más y nada menos que es de Colombia, que vamos a hablar sobre la tribu de los arhuacos. Vamos a aprender. Yo también voy a estar aprendiendo porque no sé mucho, pero me interesa mucho el proyecto. No me quiero enrollar mucho más. Solo le quiero dar la bienvenida a Cristian Giraldo al podcast. Bienvenido. Juan, gracias por invitarme a tu espacio. Muchísimas gracias por hacer el tiempo. Hey, para mí es todo un mundo nuevo, pero me gusta porque los casos de uso real de Bitcoin son los que más me impactan y, y queremos aprender de eso. Entonces, antes de que nos contes todo esto, creo que la mejor forma de empezar es si nos contás un poco sobre vos y cómo llegaste a Bitcoin. Bueno, genial que empecemos por ahí porque yo creo que eso es como lo que nos va a ubicar
en el contexto de lo que termina esta historia. Mira, yo soy de una ciudad que se llama Medellín, Medellín, Colombia. Ahorita está como algo de moda en el mundo por cosas bonitas, diferentes a las que ya conocemos de la historia, pero eh, a mí me tocó de primera mano toda la época de violencia de Medellín, de la generación de los 90. Entonces era un punto donde tú salías y no sabías si volvías a la casa, donde era Te entiendo perfectamente. es una ciudad completamente desconectada. Esta es una realidad de Latinoamérica y cuando me dices te entiendo perfectamente, es genial porque cuando hablas con otra persona de Latinoamérica, de habla hispana, te va a decir lo mismo. Me identifico con tu realidad. Entonces, a la final, cuando vamos a hablar de los arhuacos, yo creo que pues, estoy seguro de que vamos a identificar no solo los arhuacos, sino a reconocer toda una cultura indígena que nos une, que a la final son nuestras raíces, como esa energía que está en este territorio. Entonces yo llego a Bitcoin de una manera muy particular porque, bueno, te contaba que yo soy de Medellín, viví toda la época de violencia. Aquí en Medellín hay un recorrido turístico que se llama la Comuna 13, entonces las personas se sienten como ir a una favela, pero detrás de ello hay una historia compleja donde muchas personas perdimos amigos, conocidos. La historia que se vive ahorita es una historia diferente, de esperanza. Y va a ser bonito también cortarte un poco de lo que está pasando en este lugar con Víctor. A raíz de mi experiencia con los problemas sociales, con las dificultades, vivir en un país muy pobre, porque Colombia ahorita somos prósperos en biodiversidad, en recursos, pero hace unos 15 años, hermano, este país era muy pobre, 20 años. Ahorita es que estamos viendo un poco, entonces yo siempre he tenido como la cercanía a proyectos sociales, cómo ayudar, cómo nos ayudamos, cómo lo hacemos. Entonces yo llego hace unos años a un voluntariado en El Mm. Salvador, en el ¿Mm? Sonte, y resulta que era Bitcoin. Yo estaba en el lugar de la adopción, de donde todo el mundo estaba en los ojos puestos, pero yo cero que estaba ahí por Bitcoin. Yo simplemente llegué a un lugar y me encuentro a Wow, Jeremy Almond, el CEO de Paystand. Ese fue mi encuentro a los 10 minutos de haberme bajado del coche y me llevó al aeropuerto. Y me dice, oye, ¿tienes Bitcoin? Él va llegando con su tabla de surf y casualmente nos conocimos y me tienes Bitcoin, descarga tu wallet y mira, y me pasó $100. Y en ese momento, durante esos días, yo vi un acto social que había a través de una herramienta que se llamaba Bitcoin. Entonces yo llego a Bitcoin no por por ser un inversionista, no por querer tener mis ahorros en un lugar estable y descentralizado. Yo llegué a Bitcoin porque lo vi como una herramienta social y lo vi en acción y vi que era una realidad. Y así llego yo a Bitcoin. wow, increíble. Contanos así rápidamente cómo fue la experiencia de El Salvador, porque dijiste que pues nada que ver con Bitcoin, pero, o sea, llegaste ahí y luego te pasó esto, pero ¿cuál fue tu experiencia en El Salvador? Bueno, mira, entonces yo iba a un equipo de voluntarios como fotógrafo. Yo iba a hacer fotos de una gente que entonces yo iba como voluntario. Bueno, yo soy fotógrafo, soy publicista, fotógrafo de profesión, y yo iba a hacer mi trabajo de fotos y pues también lo que pudiera hacer. Entonces llego y el equipo de voluntarios es de una compañía que se llama Paystand, que es una compañía que tiene un producto, pero tiene una parte no profit de fundación, donde apoyan proyectos que trabajan en economías circulares y Bitcoin. Entonces yo llego y el proyecto era estar como con los niños en un espacio que se llamaba Hop House. Entonces fue increíble porque entonces le enseñaban a surfear a los chicos, les enseñaban inglés, nuevas tecnologías, y el discurso de una historia de violencia, una historia llena de falencias, se desvanecía en toda esa historia de esperanza que estaban haciendo en Hub House. Y entonces empiezo a hablar, a comprar una gaseosa, una soda al frente, entonces la señora recibía Bitcoin, entonces yo soy muy metiche, me dicen a mí. A mí me gusta preguntar el por qué. Incluso tengo los videos, entonces yo le decía, doña María, cuénteme usted cómo que Bitcoin. Yo en serio estoy aprendiendo, cuénteme su experiencia. Entonces ellas empiezan a contarme desde su honestidad, porque es una persona como nosotros, o sea, no es un gran inversor, es una señora que tiene un negocio. Y yo empiezo a escuchar estas historias y yo, wow, esto es real. Luego los niños no necesariamente estaban todo el tiempo Bitcoin, 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 pero
Los niños sabían que era Bitcoin y sabían que eso era lo que estaba permitiendo que los programas se pudieran hacer. Entonces, ahí empezó mi pequeña historia en el Sonte y construido muy buenos amigos, afortunadamente, con los que he ido aprendiendo su proceso. Y el Sonte me parece un lugar increíble porque ellos van 10 pasos adelante de muchos de nosotros. Entonces ellos ya pasaron la fiebre de la adopción, ya pasaron como esas fiebres y ahora están repensando otros temas muy chéveres sobre Bitcoin. Entonces es genial poderlos escuchar. Y luego de ahí estuve en Berlín. Estuve 5 días, 7 días en Isonte y luego nos fuimos a Berlín y llegamos a Berlín Bitcoin Berlín. Usulután, chicos. Claro, Berlín Resultats. Y ya Berlín, bueno, yo aquí en Medellín he vivido muy a las afueras. Medellín es un valle y a las afueras, sobre todo la cresta de la montaña, un corregimiento que se llama Santa Elena, es frío, muy rico. Entonces es una vida rural y llego a Berlín y me encuentro con esa vida más de campo, de lo rural. Hombre, esta gente entendía es que era Bitcoin, hacía transacciones, o sea, sabían mucho más que yo manejar un móvil y hacer una transacción en Bitcoin que yo que vivo, que se supone que en una ciudad más grande, entonces ya llego de ahí, yo necesito seguir aprendiendo de esto, porque en serio es una herramienta para mí primero y lo que me va a permitir ayudar a muchas más personas. Entonces desde ahí me fui convenciendo y me enamoré de todo este tema y ya cada vez explorar más y más, como te dije, conociendo más personas. Entonces hablas con Evelyn de Bitcoin Berlín, entonces hablas con Reina Chica, el primer Bitcoin, y luego con Quentin, y cada persona, con Valentín de Motiv Perú, y cada persona como que te da su visión de este cuento y es imposible no resultar montado. Sí, increíble. Y te hago una pregunta, porque seguro mucha gente se lo está preguntando. Mencionaste a la señora que estaba utilizando Bitcoin. ¿Qué te dijo ella? O sea, ¿por qué lo utiliza? ¿Por qué una persona que tiene una tiendita, que no tiene muchos recursos, por qué utilizaría Bitcoin sobre cualquier moneda que tenga en su país? Por ejemplo, en mi caso, el dólar. Mira, por ejemplo, en esas situaciones específicas, yo tengo los videos en un canal de Paystand y la señora, entonces yo le preguntaba, ¿cómo llegas a Bitcoin? Ella me dice, es que mi vecino, cada que pasaba, Doña María, ella se llama María Aguirre, Doña María, ¿Bitcoin qué? Doña María, ¿pero por qué? Decía, y sus ahorros van a estar mejor, ahí sus ahorros van a estar. Y ella llega a Bitcoin por un tema de ahorros, porque ella podía tener su dinero seguro, porque no tenía un acceso bancario y en su tiendita pues hacía sus ventas, pero no tenía forma como de poder ahorrar. Entonces ella llega por un tema de ahorro. Y segundo, van a llegar personas que a preguntarle que si puedan pagar en Bitcoin. Claro, Bitcoin Beach se volvió un referente, entonces empezaban a llegar Bitcoiners y ella vio la necesidad del Bitcoin. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted qué hace con ellos? Ya me dice, en el siguiente orden que es muy parecido en general. Primero lo utilizo para mis ahorros, para pensar en mi vejez o el dinero que esté seguro. Ella sabe que el Bitcoin puede crecer hablando en dinero fiat, pero ella no lo ve por ese lado. Ella piensa que su ahorro está seguro. Luego, como un método de pago, claro, porque más personas pueden comprarle porque recibe Bitcoin. Y por último, ella dice, lo último que yo hago es cambiarlo a dólares, porque yo sé que si lo cambio ya, o sea, Bitcoin baje o suba, ya no puedo hacer nada, pero lo hago como en necesidades específicas. A medida que fue creciendo la adopción, lo empezaron a usar como método de transacción dentro del mismo pueblo. Pues no sé si tú conoces el Sonte, me imagino que sí es chiquitito. Entonces es muy fácil como que la gente se pueda conocer, los del río que están más Claro. allá y los del río para acá. Y como el caso de ella, muchos, por ejemplo en Berlín también le preguntaba a una señora artesana, yo le decía, ¿y usted para qué? Ella, hay un video muy chistoso que eran segundos, ella decía, necesito que traigan bitcoins porque esos son mis ahorritos. Otra vez por el tema del ahorro y en general vamos a ver en esta historia que se vuelve el tema del ahorro y de tener el dinero seguro, realmente se vuelve muy importante en las comunidades, digámoslo, no representadas. Claro. Y luego, después de El Salvador, volviste, supongo que volviste a Colombia, pero creo que primero dos preguntas para poner en contexto. Uno, ¿cuándo fue esta historia en El Salvador? Y luego, ¿cuándo comenzaste
tu proyecto en Colombia? Esto fue 2023. 23 es el tema de El Salvador. Entonces, a raíz del voluntariado y este tema, pues Stan me dice, venga, trabaje con nosotros. Está para este tema de comunidades. Entonces, eso me permitió, bueno, llego a Colombia, inmediatamente ellos me dicen, hay que explorar más comunidades, están estas comunidades, hay unos grants que ellos dan, estas comunidades, vamos a visitarlas. Y estuve en Colombia unos días y ya empecé a viajar a varias comunidades donde hay adopción de Bitcoin, y El Salvador. Desde ese momento yo creo que es mi destino más frecuente cada año. Cada año voy de 3 a 5 veces a El Salvador Ah, por buenísimo. uno u otro tema. Sí, es buenísimo. Por ejemplo, uno de esos temas es el programa de voluntariado, que lo hicimos el año pasado. Fue la edición más reciente que se hizo en El Salvador. Y ahí estuvimos también con mi primer Bitcoin. Bueno, entonces, ese ha sido como el proceso en el que yo he ido conociendo más proyectos y se presenta un día, pues no sé si te cuento de una vez cómo llegamos con los arhuacos, con la Sí, comunidad. dale. Yo he trabajado con comunidades indígenas y explorado y todo el tema, pero un día Alexandra Navarro, que es mi directora, la directora donde yo trabajo actualmente, de la fundación, Jeremy Almond, que es el CEO, invitan a una cena, Carlos Vives, bueno, Alexandra es colombiana, entonces tú sabes, Carlos Vives colombiano, los invitan a una cena, porque Wow. ellos tienen una fundación que se llama Tras la Perla del Caribe, que es como se conoce a Santa Marta. Sí. Y ellos tienen una fundación y los invitaron a una cena, y en esa cena había un par de arhuacos, una pareja. Ujú. Entonces Alexandra los vio como muy alejados y le dijo, venga, ¿ustedes qué hacen aquí? Y ese fue el primer contacto. Y no nos invitaron. Jeremy, como siempre, haciendo su actividad de Orange Peel. Miren Bitcoin, carguen su billetera. Entonces ya me pasan la relación y me dicen, mira, esta gente son unos líderes arhuacos. Ellos entendieron perfectamente qué es Bitcoin, quieren hacer adopción en su territorio, pero tienen muchas preguntas. Contáctate con ellos y comienza el tema. Ellos luego los trajimos a Bitcoin Medellín de la edición del año y todo era en inglés. A duras penas ellos hablan español. Ya, Ahora Ahora todo era en inglés, pero bueno, hubo un pequeño espacio donde algunas personas compartieron con ellos y la gente era como ¿qué hacen esta? Porque ellos tienen un atuendo muy, muy autóctono. Ellos tienen aquí un gorrito alto que es la Sierra Nevada de Santa Marta, significa. eh, y, y, y son bueno, son muy llamativos donde llegan. Entonces fuimos con ellos, luego visitamos a Perú, a Motif Perú. Fuimos con dos de ellos a visitar Motif Perú. Valentín hizo su trabajo de Orange Peel. Lo más claro es porque ellos podían ver. O sea, no es un discurso que dan en una conferencia, sino que lo pudieron vivenciar, como sus programas de Lima, que llevan programas de tecnología, de repostería, de Bitcoin, programas de potabilización de agua en Cusco, ver los programas que tienen con las comunidades, con los chicos. Entonces, al final de la experiencia les pregunto, ¿qué piensan ustedes de esto? Dicen, queremos llegar a hacerlo en nuestras comunidades. Pero ellos tenían una pregunta y era, ¿nosotros para qué queremos Bitcoin? A nosotros el dinero no nos interesa. Nosotros somos guardianes de la sierra, porque desde que nacen, cuando nace un nuevo arhuaco, ellos dicen que ha nacido un nuevo guardián de la sierra y ellos son los protectores de este terreno. Tanto así que nosotros, como sus hermanos men, como los llaman ellos, ogunachis, como persona no indígena, nosotros no podemos ir. Entonces hay que pasar unas guardias indígenas. Mira, ese es un lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar maravilloso, es hermoso y con una extensión geográfica enorme. Colombia está dividido en departamentos, como diríamos en Estados Unidos, en estados. Y la Sierra Nevada no solo es Santa Marta. Santa Marta es Magdalena, pero también tiene Cesar. Abarca 3 departamentos y es una población de más o menos 65.000 personas. Y no solo conviven los arhuacos, porque ellos descienden de una tribu, de una comunidad indígena milenaria, eh, que eran conocidos por su oro, por la orfebrería,
Y de esas comunidades, cuando llegan los colonizadores, ellos se esparcen. Y Ok. entonces ahí se fundan diferentes comunidades indígenas. Unos son los Kogi, otros son los Wiwa, otros son los Cuancamus y los Arhuacos. Y solo te Mm, estoy hablando de una partecita de Colombia, porque esa es una de las cosas que más me apasiona de mi país. Nosotros tenemos aproximadamente 52 lenguas indígenas vivas. wow. Somos un territorio indígena increíble. Tú ves, las grandes urbes están en el norte del país, pero de ahí hacia abajo nos escondemos en los Andes y nos protegemos en estas montañas por las condiciones climáticas, selváticas, pero de ahí hacia abajo tú en el mapa ves verde, verde, y todo ese verde lo cuidan comunidades indígenas. Los arhuacos son una de esas comunidades. Están ubicados al norte del país y son aproximadamente, yo creo que ya lo pasaron hace rato, pero son aproximadamente 65.000 miembros y conservan todas sus culturas. Su lengua se llama Liku y el Liku no tiene traducción como decir azul, le dice en inglés, no, es un lenguaje que es de adentro y expresa más emociones. Entonces llegar tú a explicar Wow. qué es Bitcoin. ¿Por qué le va a servir a una comunidad que lo único que le interesa es cuidar la naturaleza porque son los guardianes de ella? Y tú les dices los ahorros, porque incluso tienen comunidades eh, en lo más alto, a unos 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, está Nagusimaque, que es la comunidad ancestral. Entonces en Nagusimaque la gente produce lana porque tienen las ovejas y la transforman en hilo, producen todos los insumos con los que el resto de comunidades trabajan, entonces reciben dinero, pero ese dinero lo guardan debajo de los colchones y ellos bajan una vez al año a comprar lo necesario al, a la capital comercial que se llama Pueblo Bello. Y es un recorrido más o menos en 3 horas en Willys, que el Willys pues, es un jeep y es carretera destapada. Incluso hay muchos de ellos que nunca han bajado al pueblo más cercano. Entonces me decían, nosotros, ¿para qué Bitcoin? Claro, Entonces claro. fue presentarles la idea filosófica de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Porque todos podemos ser Bitcoiners. Porque Bitcoin es una solución a las problemáticas del mundo. A ellos también les ha tocado de primera mano vivir la violencia, no cosas fáciles, muy tensas. Entonces, cuando vos le explicas que reparar la economía es reparar el mundo, eso sí te lo entienden, porque Ok. entienden más fácil el valor de la transacción que el valor del oro. Entonces, fue muy bonito llegar y esa fue la forma en que empezamos a trabajar con esta comunidad. Y ahorita estamos específicamente en Pueblo Bello. Entonces, Stan en sí no es manos a la obra, no, sino que es más como apoyar proyectos, acompañar proyectos, pero no había nadie quien lo hiciera. Entonces dijimos, no, lo hacemos nosotros y Cristian está ahí, lo hace. Y empezamos por Pueblo Bello, que como te digo es la capital comercial. Es un lugar, el 90% de población es indígena, el 10% es población no indígena, UNACHI como nos dicen ellos. El dinero lo llevan los indígenas porque ellos cosechan café, miel, artesanía, producen tejidos, pero todos los comercios, el 100% de comercios es de la gente no indígena. O sea, todo el dinero de su comunidad se estaba filtrando, sus recursos no estaban recirculando entre ellos y que se filtraban por el tema de la compra de bienes indispensables que ellos no podían producir. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet.
Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. This podcast is brought to you by Bull Bitcoin, the most trusted Bitcoin only exchange built by Bitcoiners for Bitcoiners who give a damn about sovereignty, not altcoins, no custody, just pure Bitcoin straight to your wallet. Get your own virtual IBAN so banks can't spy on your Bitcoin activity. Buy Bitcoin instantly or send bank transfer to Canada, Europe, Mexico, and Argentina in a snap. For pennies, ditch the banks, screw the shady remittances apps. Head to boldbitcoin.com, use the code BitCornerPodcast, and start stacking sats in the right way, or send money home cheap and fast. Bold Bitcoin. Own your money, destroy fee. Sí, eso creo que es clave cuando quieres crear una economía circular porque no sabes cómo empezar. Por ejemplo, puedes convencer, puedes hacer entender a las personas por qué pueden utilizarlo, pero luego viene la pregunta, ok, pero una vez lo tengo, lo que vos decís, cómo reutilizarlo, porque si no se filtra. Entonces, porque si vas pensando, digamos, como en la cadena de hacia dónde va el dinero, es como, ok, pero no en el caso este, pero digamos un caso específico, tenés una comunidad que utiliza Bitcoin, pero luego sabes que quizás los distribuidores de, qué sé yo, de comida, de insumos, de servicios, no acepta Bitcoin, entonces ahí se rompe la cadena, ¿no? Entonces ahí es como que muere y tenés que pasarte a Fiat, que creo que ese es el desafío. Entonces, eh, creo que ahí está la clave. Y yo creo que eso es lo que uno de los mayores desafíos de, por ejemplo, en otras comunidades, otras partes del mundo, como, no sé, Nepal, India, Sudáfrica, quieren replicarlo, pero no saben cómo. Entonces, si puedes contar un poco más cómo lograron tener este éxito para tener una economía circular ahí. Bueno, es un proceso y es un trabajo. Incluso cuando me decías ahorita de la pregunta para el siguiente invitado, va muy por ahí. Ok, Entonces, eh, realmente una economía circular no nace de la noche a la mañana. Creo que estamos en un punto, todavía somos unos bebés como Bitcoiner en economías circulares. Sí hay impactos enormes en el mundo, hay gente que está haciendo un trabajo brillante en todas partes del mundo, pero es como construir, como decimos, no, un camino con machete. O sea, uno va por la selva y lo que se va encontrando va abriendo camino y estamos haciendo el camino para otras economías circulares. Pero a lo que voy es que aún no hay como una documentación, no hay un proceso claro y estamos haciéndolo en el camino todo. Hay muchos errores de otras economías o no errores, simplemente procesos que se convierten en reprocesos que pudiéramos mejorarlos aprendiendo de otras experiencias, pero que cuando lo empezamos a hacer, como no nos conocemos, solamente nos vemos en eventos y eventualmente, y los eventos casi que todos son es en inglés, entonces las particularidades no nos las sabemos aún. Entonces, los procesos se vuelven mucho más lentos. Entonces yo diría que ahorita vamos en ese proceso. Inicialmente lo que hicimos fueron pues esas dos acciones que te contaba, que traer una comitiva aquí a Medellín a escuchar un poco, luego llevarlos a que conocieran un caso real en Perú. Luego, con mi primer Bitcoin, les dijimos, hey, ayuda, necesitamos levantar la mano y decir ayuda, venga, ayúdenme a hacer un cowork de diplomado en Bitcoin, porque es que necesito que esta gente le enseñe a otros 65.000 y yo no me puedo ir de uno en uno. Y, y además ellos necesitan hacerlo en su lengua. Entonces, luego hicimos un diplomado de 3 días, en mi primer Bitcoin, eh, en Pueblo Bello.
como te contaba, es la capital como comercial. Y bueno, había gente que se vino caminando 3 horas, entonces hubo que organizamos hospedajes, que todos quedáramos juntos. Fue algo muy bonito porque no fue solo eh, eh, enseñar qué es Bitcoin, sino que también fue construir en comunidad y durante esos 3 días que ellos pensaran en temas financieros, por ejemplo, que para ellos no es algo del día a día, que se concentraran en cómo enfocar esto en sus comunidades y de ahí salieron miles de ideas. Entonces, el apoyo de todos, de todos los proyectos ha sido fundamental, el de Motif, mi primer Bitcoin, porque yo creo que uno solo no lo puede hacer o a nombre de un solo proyecto no sería viable, sino que necesitamos muchas voces y en esa medida se hace una realidad. Luego entonces ellos escuchan que es Bitcoin Berlín, escuchan que es, por ejemplo, Hubhouse, luego ven los programas de Motiv y dicen, necesitamos abrir un centro Bitcoin para comunidades indígenas donde podamos vender nuestros productos y además enseñar sobre Bitcoin y conectar al mundo con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces se organizaron sus productos. Entonces tienen empaque, etiqueta, además es un café delicioso. Crece al lado de cacao y crece al lado como de las reinas, de las abejas reinas que están polinizando todo el tiempo. Ese café te sabe a Y el sabor, cacao. Es que cuando nos veamos te comparto ese café. Delicioso. gracias. Entonces organizaron todos sus productos y organizaron su tema de turismo responsable o turismo experiencial. Entonces varias familias comenzaron a construir sus cabañas turísticas, pero te digo, cabañas instagrameables, súper bonitas y a partir del centro de Bitcoin, promocionar sus estancias turísticas y llevar a todo el mundo el tema de, hey, puedes pagar con esto, y recibimos Bitcoin. Y si no sabes qué es Bitcoin, yo te enseño. Y además están haciendo programas de inglés para los chicos, entonces son niños que van a ser trilingües porque hablan IQ, español, inglés. Están haciendo sus programas. El centro comunitario en este momento está en estado de construcción. Es una conversación diaria, que las sillas, que la de madera, que la de plástico, que entonces estamos en ese proceso. Es un proceso completamente de ellos, porque esto yo lo he entendido muy bien de Motif Perú, es que nosotros ponemos una parte, pero la comunidad es la que tiene que poner la gran parte, porque sin eso es un centro que abre en 3 meses o un año, luego se cierra, entonces es cuando ellos logran ver su beneficio y lo hacen de ellos que se hace una realidad. Nosotros vamos a tener un programa de voluntariado de Cowork, pues Paystan trae un equipo de empleados y una parte del voluntariado va a ser en la Sierra Nevada. Entonces ya somos invitados a Nagusimaque, que es su capital ancestral. Entonces cuando tú vengas a Colombia y quieras ver los arhuacos, solo busca el centro Bitcoin y ellos te van a llevar a sus lugares más sagrados, digámoslo así, o a sus lugares más personales, porque entendieron la filosofía de este cuento, lo que es Bitcoin y la gente que estamos detrás de él. Mi primer contacto con ellos fue, por ahí tengo una foto, hablarle a la sierra lo que yo iba a hacer. Ah, Entonces sí. estábamos todos, yo de espalda a ellos y hablarle a la sierra. Vinimos a enseñar sobre Bitcoin dice esto y esto. Y para ellos era lo primero y lo más importante. Entonces en Wow. eso va el centro Bitcoin. Este año esperamos participar, ellos participen en varios eventos de Bitcoin con una estación de café donde puedan promover su economía circular. Y yo creo, hermano, que de las cosas más importantes es que visitemos las economías circulares, que apoyemos, que de alguna manera, ¿no? Sería un ideal poderlas visitar, ir a comprarles café, ir a comprarles tejidos a las comunidades quechua, ir a Brasil, donde Pedro, a su economía circular y poder surfear, ir a Chile, pero si no lo podemos hacer, seguirlas, darle un like, comentar, hacer conexiones, porque en serio necesitamos hablarnos entre nosotros, hablar esto en español, que esa es la forma de que el mensaje le va a llegar a muchas más personas y porque yo estoy convencido que esta es la herramienta para poder
llevar muchos acceso a la educación, al conocimiento a muchas comunidades no representadas que de verdad lo necesitan y lo quieren, pero no encuentran la solución. Y a la final estas comunidades entienden mucho más fácil el mensaje, que era parte de lo que te decía ahorita, porque ellos han entendido el valor del trueque durante toda su historia. Entonces, se cambió esto por aquello y fuera del valor oro. Entonces, cuando tú les enseñas Bitcoin, inicialmente tú crees, uy, no, estos no la van a coger, esto es muy, si yo no pude, ellos, ustedes dicen, ok, está bien, o sea, me lo pasan de aquí a aquí, listo. Y así es una particularidad de todas las comunidades indígenas que yo he podido conocer. Actualmente yo estoy haciendo una cartografía como de comunidades coiners y economías circulares. Hay comunidades que todavía no son economías circulares, pero sí hay una adopción. Entonces estoy haciendo una cartografía de Latinoamérica. Ahí voy en el proceso, ahí voy. Estaría muy bueno tenerlos, va a ser bastante útil, sobre todo para gente que quiera hacer más proyectos, replicarlo, ¿no? Eso está súper bien. Total. Te quería preguntar, porque quiero que la gente se lleve, y yo también me quiero llevar una imagen bastante clara de cómo es la comunidad de los arhuacos. Ya nos has contado que están muy dados en la naturaleza, cómo entendieron la filosofía de Bitcoin. Digamos, si voy a Colombia, cojo un avión, voy ahí, ¿qué me espero? O sea, ¿cómo es el día a día de ellos? ¿Qué hacen realmente? ¿Qué es tan común con nosotros? ¿Qué es tan diferente? O sea, si nos puedes dar como una imagen clara de la... Mira, empezando por su alimentación. Ellos es frutas, verduras y lo necesario de proteína. Entonces, desde ahí es un estilo de vida muy equilibrado, porque no están ni todo el tiempo buscando carne, ni todo el tiempo. ¿Sabes qué es de las cosas que más les gusta hablar? Y ellos dicen que la palabra tiene el poder. Y lo comparan mucho con un psicólogo y me dicen, Cristian, cuando usted va donde un psicólogo, ¿qué lo ponen a hacer? Hablar. Ah, bueno, hablemos. Entonces, lo que puedes esperar es llegar, venir a Colombia. Está la oportunidad de llevar el diplomado de Bitcoin a las personas de Santa Marta gracias a tu conexión, a la conexión que has hecho. Entonces, porque lo primero en las comunidades es la confianza, es lo primero. Entonces, ya llegando, ya estamos aquí en Pueblo Bello, que es la capital comercial, pero Santa Marta, llamémoslo la capital turística, porque Santa Marta recibe muchísimos turistas. Entonces, tú puedes llegar por el lado de Santa Marta o por el lado de Valledupar, buscar la comunidad o el centro Bitcoiner, puede ser en Pueblo Bello, y con ellos vas a vivir como ellos viven. O sea, ellos no te dan una experiencia de turista tipo a dormir en su casa de techo de paja, vas a comer su comida, sus verduras, carne, gente supremamente orgullosa de su cultura. Por eso quieren aprender a hablar inglés, porque ellos dicen, necesitamos que el mundo conozca la Sierra Nevada para proteger la Sierra Nevada y con el español no nos está bastando. Necesitamos llevar el mensaje a más personas. Entonces vas a encontrar gente que te va a querer hablar, que te va a querer contar su historia, que va a compartir la música contigo. Es una comunidad muy, muy cálida. Te van a enseñar su idioma. A ellos les encantaría que uno aprendiera haiku, pero ay, de verdad es tan difícil de pronunciar. Yo he logrado palabras y como en el quechua, como que les cojo el hilo a la conversación un poco, pero ya para pronunciar es un tema Ya me muy imagino. difícil. Sí, la invitación es que vengan y visiten. Ellos están listos para recibir los turistas. Colombia, ustedes saben que tiene unas particularidades de seguridad como toda Latinoamérica. Sin embargo, cuando estás con esta comunidad, estás seguro. Es una comunidad que te cuida, que está pendiente de ti. Es muy cultural lo que vas a ver y vas a aprender mucho sobre el corazón de Colombia, que es la naturaleza, y ellos están ahí día a día con ellos se levantan a las 3 de la mañana, se bañan en el río, eso es helado. Luego sus actividades del campo, arar la tierra, sembrar, quitar malezas, cosechar, esto más o menos hasta las 3 de la tarde, y de ahí en adelante ya empieza la conversación. Y ellos dicen que la conversación coge sabor después de las 12 de la noche. Entonces vos te imaginas, es uno ya cansado porque obvio cuando estás con ellos llevas su rutina Muchos. y, y ya a las 12 uno no quiere hablar más, pero
pero ellos te siguen contando. Y es muy bonito. Entonces me contaba, por ejemplo, cómo llegó el acordeón, que no es un instrumento latino, mucho menos colombiano, cómo llegó al vallenato y entonces cuentan toda la historia, porque es una comunidad, su cultura no ha sido escrita, sino que ha sido transmitida oralmente. Entonces la oralidad es muy importante, van contándole a los niños las historias y como uno está de ahí, aprovecha el golpe de suerte y le toca también aprender muchos de estos temas. No, pero es súper bueno porque al final es cultural y no sabemos mucho de dónde vienen, es la raíz de las cosas. Así que bueno. Total, no, no esperes una comunidad de la ayahuasca, del yagé, las comunidades hacia el norte de Colombia no son no practican este tipo de cosas, ellos mascan hoja de coca como para mantener eso entre la hoja de coca y el café, todo el día están activos. Es una particularidad que es solo para los hombres, hacer la hoja de coca, pero no en sus prácticas no tienen ninguno de estos psicotrópicos. Y adicional, algo que es muy chévere de ellos es que ellos tienen su sistema político se llama un solo sentir, entonces ellos no es como de voto por mayoría, sino que tienen reuniones, me han dicho, hemos tenido reuniones hasta de 3 meses, porque hasta que todos digan sí o todos digan no, como una decisión. Entonces, presentarles Bitcoin fue un poco, esos fueron los primeros contactos, entonces había que estar con las autoridades de la comunidad donde se inició el piloto, explicarles que el traductor les hiciera entender y ya después llegar a un consenso. Ese fue, yo creo que esa ha sido la parte más confrontadora de todo este proceso, pero igual se logró y tampoco fue algo que tomó mucho tiempo, fue un día Oh, de wow. aclarar todas las dudas, las inquietudes, explicarles con esto es el oro, esto es así literal, de explicarles que es una billetera poniendo billeteras y diciéndoles esta es la Moon, esta es la Blin, esta así es algo muy visual, muy interactivo, no porque no sean personas con capacidades cognitivas, todo lo contrario, tienen unas capacidades y unas habilidades increíbles, simplemente son cosas que no hacen parte de su cotidianidad. Exacto, wow. Sí, buenísimo. Sí, por eso que te quería preguntar, porque primero creo que hay mucha, ah, o mejor dicho, creo que no hay muchas referencias sobre cómo son las tribus, y hablo en general en el mundo, no solo en Colombia, no solo también en México, en Salvador, sino que también en la India, en las partes de Asia, en las partes de África. No tenemos un concepto creo que muy general, pero no sabemos exactamente cómo son. Y cada historia es diferente, cada contexto es diferente. Por eso te quería preguntar, como que queríamos tener una visión bastante clara eh, de cómo es, porque al final son diferentes y no tenemos acceso a estas historias al día a día. Juan, pero mira que por ejemplo en Perú, Ujú. Valle Sagrado, Ajá. hay un tema de adopción muy interesante, muy chévere, donde hay familias quechua que tienen sus hogares turísticos, entonces si también alguien se quiere dar la pasadita por Cusco, por Valle Sagrado, que en esos centros, en esos lugares y vivan la experiencia quechua de primera mano y siendo bitcoiners. Entonces también en México, también en Mérida, Maíz es un proyecto que está haciendo cosas increíbles con las mujeres, con la adopción de Bitcoin. Entonces, si les menciono estos casos porque tú vas a ver, el tema que te cuento con los arhuacos es lo mismo en estas comunidades. Son la misma forma de entender una moneda, son las mismas necesidades de cuidar la tierra y la naturaleza y son las mismas capacidades de entender y de hacer adopción. Entonces, por eso te nombro estos lugares. Bueno, está invitada la gente para ir y espero yo también ir. Quiero conocer esto. Estamos casi llegando a mitad parte final del podcast, así que llegó el momento. Te voy a revelar la pregunta del invitado y te voy a decir quién fue. Vale. La audiencia ya sabe, pero te voy a poner en contexto porque no sabías. El invitado anterior se llama Bob Burnett. Bob Burnett es una persona que es un boomer, que tiene un podcast con otros dos boomers. Y de hecho, su podcast se llama The Bitcoin Boomers, donde está Lawrence Lepard, mejor conocido como Larry. Él es el autor de The Big Prince, con Goldbuck hace mucho tiempo y cambió a Bitcoin. Y luego está un buen amigo mío que es Gary Leland, el organizador de BitBlock Boom en Houston, Texas. Él ha tenido muchas empresas y desde hace mucho tiempo conoció Bitcoin. Y bueno, los tres son súper chistosos
pero son boomers, saben un montón. Yo siempre aprendo con ellos y puedes estar charlando horas con ellos. Larry vino una vez, Gary había venido un par de veces, nunca había tenido a Bob y fue increíble. Así que él fue mi invitado anterior. También voy a dejar el enlace de ellos por si quieren ver el podcast. Ese show es parte de BTC Sessions, así que si se van al canal de BTC Sessions lo van a encontrar. Pero la pregunta de Bob. One day, it's a hypothetical question. One day you're sitting in a coffee shop by yourself and someone comes and sits down next to you and says, I'm Satoshi Nakamoto. This is my real identity. And here is an envelope with all of my private keys. Would you, now knowing the real name of Satoshi Nakamoto and having access to the private keys, would you tell the world or anybody about this meeting and who Satoshi was? And would you use the keys? Está chévere, está genial. No, yo no contaría. Creo que desde el anonimato muchas personas han podido hacer cosas más chéveres y, y, y le deja la expectativa a muchas otras cosas que van a ser como más impactantes los temas. Y dos, yo sí usaría las llaves. Hermanos, de cara a los temas social, con tantos proyectos, yo digo, sí, y tranquilo que le daría muy buena utilidad. Creo que no para mí, sino para la gente. Sí lo haría. Ok, buenísimo. Buena respuesta. Buenísima tu respuesta. Okay. Pero vamos a ir cerrando porque ya casi vamos a tener una hora de podcast. Yo sé que esto es un rabbit hole, pero siempre quiero volver a traer los invitados en un futuro cuando han pasado más cosas y que nos vayas dando un update de todo. Pero quizás antes de hacerte las preguntas finales, si hay algo que creas que vamos a ver sobre sobre las comunidades de los arhuacos o sobre lo que estás haciendo. Y, y si no, el contexto, también te quería preguntar así rápidamente el contexto. Bueno, algo que me gustaría saber, que supieran específicamente de los arhuacos, por favor estén conectados con lo que ellos van haciendo. Pronto van a estar lanzando su sitio web nuevamente, con todos sus productos, los pueden hacer llegar a muchas partes del mundo. Entonces, apoyemos este tema porque además de ir junticos en todo este tema de la revolución con Bitcoin, estamos apoyando comunidades no representadas, donde para ellos no es tan fácil que alguien vaya hasta allá a comprarles una libra de café. Entonces ellos mismos te lo pueden hacer llegar a muchas partes. Estén porfa conectados por medio de cuando yo les hago llegar updates o bueno, cuando Juan me va a invitar. Y en Colombia, hermano, el tema de la adopción está siendo increíble. Especialmente te hablo Medellín, una ciudad altamente turística y con los días. Hermano, aquí hace 10 años no se veía ninguna persona rubia caminando por las calles y ya está lleno de gente rubia y todo lo bueno y lo no tan bueno que trae el turismo, ¿cierto? Medellín está teniendo una tarea de adopción muy interesante. Hay una gente de Medellín que se llama Satoshi Team. Ellos tienen una wallet que está desarrollada para merchants, se llama Troquera. Y la Comuna 13, que era el destino como turístico, que es, hazte de cuenta ir a visitar una favela en Brasil, pero segura, donde de un momento a otro un reggaetonero famoso y se hace un concierto de un momento a otro y entonces tú quedas en la mitad de un plan genial. Y allí es un foco de adopción. Entonces, eso es muy bonito. Mira, hay un tema específico que me gustaría contártelo rápidamente, es el metro de Dale, dale. Medellín. Nosotros somos muy orgullosos del metro. Hay gente que viene y dice, es un metro como cualquier parte del mundo, es mejor, hay partes del mundo donde hay unos mejores. Sí, pero es que para nosotros no es el tema técnico, sino el tema simbólico. Como te contaba, esta ciudad en la época de violencia estaba dividida, no había forma de ir del norte al sur, ni del occidente al oriente, que pasa el río por el medio. Esta ciudad está fragmentada en todos los sentidos. Cuando nos construyen y se entregan el metro de Medellín y a la oportunidad de juntar todo el valle y que todos podamos tener acceso a la ciudad. Entonces eso es supremamente simbólico y esa simbología es la misma que se transporta a la Comuna 13. Como tú ir a ver una favela o un barrio con situaciones de seguridad y temas tan específicos totalmente.
y cómo hay una esperanza a través del baile, la pintura, los grafitis y ahora Bitcoin. O sea, es completamente simbólico. Es muy, muy bonito. Son como esos faros de esperanza que van naciendo y por eso se va dando la adopción en Colombia de Bitcoin como un faro de esperanza financiera, social. En Bogotá también están pasando cosas muy interesantes. Hay unas personas que se llaman Mi Tierra Digital, son unos chicos que están haciendo una tarea en los pueblos de Colombia, de muchas regiones. Todos esos son proyectos que los puedes ir viendo en el BTC Maps. Hay algunos que no, por algunas complejidades de uso con la aplicación, pero, Sí. pero vas a ir viendo. O sea, hace un año tú veías en el BTC Maps negocios en Medellín y te aparecían 8. Un año después hay 44 que aparecen fuera de los que no están. Sí, y va creciendo cada vez más. Entonces ya esta gente de Satoshi Team dejó lista como una 13 y ya van a ir a la Plaza Minorista, que es un lugar de personas que venden fruta y verdura por tradición de toda la vida. Y además, te contaba del Metro de Medellín, ellos están haciendo negociaciones para que el Metro de Medellín reciba pagos en Bitcoin. Medellín fue nombrada en algún momento como la ciudad más innovadora, no porque tuviéramos carros que volaran, sino porque pudimos reinventarnos y transformarnos desde las cenizas y poder juntar. Y es algo muy característico también de nuestra cultura. Y ahora Bitcoin, o sea, este es como el otro nivel para Medellín. Ahorita viene la Unconference, va a haber una Unconference, mi primer Bitcoin con la gente de Troquera, potencialmente va a ser en septiembre, entonces si puedes venir estaría genial. El primer evento 100% en español, nos vamos a conocer proyectos y economías circulares de Latinoamérica, de todas partes, entonces también súper invitado a Buenísimo. Medellín y al evento. Buenísimo, muchas gracias por la invitación y chicos, si pueden ir, vayan. También te quería preguntar, se me acaba de venir un flash que mencionaste que en las primeras reuniones, cuando estaba comenzando todo este proyecto, mencionaste a Carlos Vives. ¿Es Carlos Vives un Bitcoiner? ¿Sabe de Bitcoin? Carlos, le hemos contado de Bitcoin, todo su equipo ya fue, mi primer Bitcoin le hizo el entrenamiento, todavía no es un Bitcoin, pero los arhuacos son muy cercanos a él y ahí van en la tarea de bitcoinizar. Pues todavía no, pero cuando lo sea, pero Ok, wow, imagínate, Carlos Vives bitcoinizado por la comunidad de los arhuacos. ¿Sería? sí, estaría genial. Espérate, eres, pues que sí, ahí vamos y lo vamos a lograr. Sí, sí, sí. Eventualmente todos llegamos a Bitcoin. Sí, así es. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada más te quiero volver a preguntar si hay algo que quisieras agregar. Si no, ya estamos. Bueno, mi última pregunta personal, que siempre le pregunto a las personas que han ido a El Salvador y están trabajando o tratando de replicar como una economía circular, es como, ¿qué lección te llevas de El Salvador y que lo hayas replicado o que podrías replicarlo? Hermano, la resiliencia constante y el trabajo en comunidad. Sin esas tres cosas, es muy complicado. Creo que el libro, pero no estoy seguro que el libro de Evelyn Lemus de Economía Circular les va a ayudar a ahorrarse muchas metidas de muchos reprocesos. Entonces, por favor, es gratis, está digital. Del Salvador, la pasión, la calidad, o sea, somos latinos y a la final entiendes que somos lo mismo. Y así como los indígenas dicen, no existen fronteras, la tierra es de todos. Cuando logro hablar con ustedes y con mis amigos salvadoreños, como que caigo en cuenta de eso, es que somos la misma cosa y todos estamos trabajando por lo mismo y vamos empujando para el mismo lado. Entonces, entre más nos juntemos, yo creo que ese es el mensaje, juntémonos, entre más seamos, más posible vamos a hacer esta revolución que ya es una realidad. Entonces, si algún día me ven por ahí, pregunten, hablemos, contacto con y nada, aquí estoy para servir a las personas que podamos servirles, apoyar un proyecto de parte de PayStant. Créanme que es una empresa y es algo de lo que yo me siento orgulloso de estar ahí. Es que no hay agenda, simplemente es el deseo de ver las comunidades no representadas salir adelante utilizando una herramienta que es el Bitcoin y la blockchain. Entonces, si tienen un proyecto, ahora estén pendientes de las aplicaciones a los grants, de lo que va haciendo PayStant y no duden en hacerse escuchar porque en serio a veces uno no sabe todo lo que está pasando en el mundo
pero en el lugar que usted esté, por más pequeñito que sienta que es lo que está haciendo, no lo crea que es así. Está haciendo algo muy grande que, como le digo, a la final nos estamos juntando. Entonces, déjenme saber también sus historias, si puedo ser un replicador para ellas o por medio de esta pueden recibir algún apoyo, no duden en hacerlo. Buenísimo, muchas gracias. Una vez más, gracias, Cristian, por tu tiempo, por contarnos sobre los arhuacos, y también gracias personal porque estás ayudando a mi amigo. Chicos, lo voy a contar en algún momento porque está en plena fase de inicio, pero te agradezco que le vas a echar una mano. Yo quiero contar esta historia en un futuro. Así que gracias por tu tiempo y gracias por la ayuda que le vas a brindar a él también. No, a vos, muchas gracias y te repito, a todas las personas que nos podamos juntar, porque esto es mutuo. Él me está ayudando a mí a llegar a más personas y yo le estoy presentando a él una herramienta que le va a ayudar en su proyecto. Todo lo que podemos ir construyendo, no dudes en hacérmelo saber, please. Y te voy a ir contando más de lo que vaya pasando con los arhuacos. Buenísimo. Chicos, ya estamos. Nada, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas sobre este tema, sobre cosas que quieran descubrir, por favor, escríbanmelo en los comentarios, en las redes sociales. Yo hoy mismo estoy aprendiendo igual que ustedes. Sé que habrá más dudas, pero déjenmelo saber porque Cristian seguramente volverá a venir y también mi amigo ya les contaré la historia en su momento. En su momento lo entenderán. Así que nada, nos vemos la siguiente semana. Chao.